La presente clase se dedicará al análisis de sistemas con estructuras dispersos conciliadas, es decir, estructuras tales en las que las decisiones se preparan de forma colaborativa entre los diferentes elementos del sistema. Pasamos a otra nueva estructura, la estructura disperso-conciliada. A partir del modelo matemático general de optimización, multiobjetivo, en el caso más general, por supuesto. Esta estructura resulta indispensable en aquellos casos cuando la variable de coordinación para todo el sistema no es desglosable por elemento del sistema. Es decir, las U son comunes para todos y cada uno de los elementos del sistema. Es decir, X1 es el vector de decisiones del primer elemento y así sucesivamente del elemento n. Y entonces U es común para todos ellos. En este caso se trabaja de la siguiente manera. El modelo 1 se aproxima por el modelo 2, donde se utiliza, en lugar de las variables originales, se utilizan aproximaciones a estos indicadores. Es decir, a los criterios Z1 se sustituye por Q1 sub 1 y así sucesivamente. O sea, se plantea como dependiente de solamente la variable de decisión para diferentes valores de U discreta, donde las Q sub S se hallan mediante la solución del modelo 3 como función de la variable U de toma de decisiones para todo el sistema. Entonces, y se hace para todos y cada uno de los elementos del sistema, solucionando la tarea independientemente para cada uno de ellos. Y entonces la variable el vector de decisión de cada elemento del sistema se hace dependiente de el valor óptimo de la variable de coordinación U. O sea, si la tarea de toma de decisiones tiene la forma o resulta próxima a 1, es decir, la variable de coordinación común para todos los elementos del sistema estudiado, entonces ya se puede solucionar de la siguiente manera. La búsqueda de solución al modelo para cada elemento de ese sistema para valores discretizados admisibles de las variables de coordinación U, o todos sus valores admisibles en el caso de un número finito de valores, y el procesamiento estadístico posterior, por supuesto, como resultado de la determinación de las funciones de aproximación QS en U y XS en U. Esto se soluciona para cada valor de U, se hallan las funciones de aproximación y son las que se utilizan para solucionar el modelo matemático para todo el sistema y hallar los valores de las variables de decisión para cada uno de los elementos del sistema. Entonces, la solución del modelo de aproximación 1 con el fin de hallar valores próximos de U y después el cálculo de los valores de las diferentes variables de decisión de los diferentes elementos del sistema como función del valor de la decisión óptima adoptada para todo el sistema. Vamos a ver el primer caso, porque así en teoría no se ve tan fácilmente. Vamos a verlo a partir de aplicaciones concretas. Empezando por la tarea de diseño de troqueles de corte y punzonado simples y progresivos. Es decir, tenemos la tarea de mayor envergadura, donde está la generación de tecnología que se realiza para asegurar el diseño de la pieza o equipo que se quiera fabricar. Entre las diferentes posibles tecnologías está la tecnología de estampado en frío. Es decir, para
el diseño de troqueles de corte y punzonado con su tecnología correspondiente. Las variables de coordinación en este caso, ¿cuáles son? En primer lugar, la configuración de la pieza terminada. Hay que fabricar algo. Las especificaciones técnicas de la pieza a fabricar, tiene que haber determinada precisión de corte, etc. El tamaño del lote a producir de la pieza, porque en dependencia del tiempo de vida que deba tener el molde, es decir, el troquel, así será las particularidades de su diseño. Los indicadores de eficiencia vamos a tener en primer lugar el aprovechamiento de la chapa. Mientras mejor se aproveche el metal de la chapa, mejor. La productividad de la prensa, que debe ser maximizada, al igual que el aprovechamiento. La fuerza de corte, que mientras más pequeña mejor, es decir, debe ser minimizado. El costo de fabricación debe ser minimizado. La durabilidad del troquel, maximizado, o por lo menos no menor a la durabilidad deseada. Y la precisión debe ser maximizada. Como variable de decisión vamos a tener el tipo de troquel. En este caso se consideran 3 posibilidades, puede haber mayor número de posibilidades. La distribución de piezas en la chapa, que tiene que ver con diferentes esquemas de distribución mutua de las piezas entre sí sobre la chapa. Entonces se va a partir de las mejores posibles distribuciones de piezas en la chapa como variable de decisión de la tarea de diseño del troquel. Elemento regulador del paso, 2 posibilidades. ¿Existe o no existe el regulador del paso? Tipo de corte, existen 3 posibilidades que no las vamos a detallar. Número de pasadas, puede ser 1 o 2 pasadas. Sistema de alimentación automático o manual, 2 posibilidades se estudian. Elemento centrador, existen 3 posibilidades. Tipo de matriz del filo, 4 posibilidades. Además existen otras posibles variables de decisión como material del troquel, etc. Pero nos vamos a limitar de momento a las variables mencionadas. Entonces el modelo matemático conceptual tiene que ver con hallar un compromiso razonable entre los diferentes indicadores de eficiencia y su diferencia con respecto a valores deseables establecidos por el diseñador, de forma tal de que no violar las restricciones. En este caso las restricciones serán de que las piezas no se pueden cruzar entre sí, que el espacio ocupado por las piezas a lo ancho debe ser inferior al de la plancha, igualmente a lo largo. Debe asegurarse la configuración de la pieza. Y bueno, realmente aquí el modelo matemático no tiene carácter explícito. Realmente existen diferentes metodologías en la bibliografía de cómo hacer el cálculo de troqueles, de forma tal que nuestro modelo va a tener esa estructura conceptual que aparece en el slide. Ahora, para descomponer la tarea de diseño, vamos a tomar en cuenta que hay que realizar una distribución de piezas en el semiproducto, es decir, en la plancha a partir de la cual se van a fabricar las piezas. Pero tiene que haber una determinada distribución de piezas en la plancha y para cada distribución existe un diseño diferente posible de troquel a realizar. Entonces el esquema de conciliación que vamos a establecer consiste en generar una serie ordenada de opciones de distribución de piezas en semiproducto y entonces y la selección entre estas de aquella que asegure el mejor compromiso razonable durante el diseño del troquel. Es decir, entre los diferentes indicadores de eficiencia del proceso. En la primera etapa se requiere generar la serie ordenada de opciones que satisfacen un criterio local de eficiencia para la distribución de piezas en la chapa, y en la segunda, a los índices de las diferentes opciones de distribución se le atribuye el carácter de posibles valores de una variable de decisión de la tarea de diseño del troquel.
Cuando se distribuyen las piezas en la chapa, se incide solamente en un indicador, que es en el aprovechamiento de la chapa, que va a tener un valor próximo al que realmente lo tendría durante el corte de la chapa para la producción de las piezas, de la pieza que se esté fabricando. La tarea de distribución de piezas en la chapa, desde el punto de vista de su modelo matemático, no es compleja. Sencillamente se requiere maximizar el aprovechamiento de la chapa para cada una de 4 posibles variantes de distribución de piezas en la chapa. Es decir, se requiere, en este caso, para cada una de esas posibles formas de ubicar las piezas, es decir, en el primer caso las piezas se distribuirían una sobre otra en esa posición, en el segundo caso en la que aparece en la chapa y así sucesivamente en las 4 variantes. Se optimiza para cada una de estas variantes y son las diferentes opciones que se entrega a la tarea de diseño del troquel para ser seleccionada por el sistema de diseño del troquel. Bien, la tarea anterior, según ustedes ven, tiene una estructura disperso conciliada, porque para cada tarea de distribución de piezas en la chapa se soluciona una tarea de diseño del troquel. La variable de coordinación es la distribución de piezas en la chapa y la variable de decisión es de qué manera debe ser el troquel. Bien, de una forma parecida, se va a estudiar una tarea completamente diferente, que es la tarea de definir las características técnicas básicas de conjuntos tractivos de transportación de diferentes productos agrícolas. En particular aquí se hizo para caña de azúcar, pero puede ser para cualquier otro producto que deba ser transportado de bloques de producción a un centro de tratamiento posterior. El problema: cómo definir la estructura de los conjuntos extractivos a emplear en un complejo agroindustrial para transportar, en este caso, la cosecha cañera, para un equipo de tipo de tiro dado. Parámetros constructivos de los remolques, cuántos remolques en un tren, la velocidad de ida y vuelta, etc. El sistema mayor está dado en primer lugar por el tipo de equipo de tiro disponible, tipo de camino en cada centro agroindustrial y tipo de cosechadora, que determina la productividad de corte de caña en los campos. Indicadores de eficiencia: gasto específico por tonelada transportada, que incluyen los gastos por consumo de combustible por tonelada transportada, los gastos por depreciación y de los remolques. Es decir, son gastos que tienen que ver con el esquema mismo de transportación del campo a los centros de procesamiento de la caña o de cualquier otro producto agrícola. Consumo de combustible específico por tonelada transportada, coeficiente de aprovechamiento de la potencia tangencial de la carga, un parámetro que tiene carácter netamente mecánico, y el rendimiento de tracción en la carga. Variable de decisión: bueno, la capacidad de carga de los remolques, el número de remolques que integran un tren de camiones en este caso, y los parámetros de diseño constructivo de los remolques. Fíjense que aquí los equipos tractivos pueden ser camiones, pero pueden ser también tractores, como pueden ser trenes, y parámetros constructivos de los remolques. El modelo matemático conceptual de la tarea requiere de la minimización de los gastos intrínsecos totales dependientes del esquema de transportación, desprovisto de la operatividad misma del transporte. Es decir, estamos hablando de aquellos gastos asociados al consumo de combustible, a la depreciación tanto del equipo de tiro como de los remolques, con las restricciones que la fuerza de tiro
requerida por el conjunto tractivo tiene que ser menor o igual a la fuerza de tiro que puede suministrar el equipo tractor. La demanda de potencia efectiva tiene que ser menor o igual a la demanda, a la potencia nominal del equipo, tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta. El tiempo de transportación tiene que ser menor o igual al tiempo que se pudiera deteriorar el producto que se está transportando, es decir, está restringido superiormente. En este caso tiene que ver con el tiempo que se afecta el pool de la caña de azúcar. Además, tanto la velocidad de ida como la de vuelta tiene que ser mayor o igual a 0. Estas expresiones se detallan a continuación, pues aquí, bueno, sencillamente se expresan en forma conceptual. Bien, aquí aparece el detalle de la potencia, la fuerza de tiro necesaria, que va a depender de la capacidad del remolque, de la masa del remolque, el número de remolques en el tren, de la masa del equipo tractor. Y bueno, y tenemos que la fuerza de tiro máxima depende, bueno, de la masa tractiva, del tipo del equipo de corte, del tipo de camino. Además, bueno, la demanda de potencia efectiva también, que dependía de la calidad del camino, del tipo de transporte, etcétera. Es decir, de la capacidad de carga y todos los parámetros asociados con la tecnología. Tiene que ser menor o igual que la potencia disponible tractiva. Bueno, el tiempo de traslado, bueno, va a depender también de los mismos parámetros. Va a depender de la capacidad de carga, del rendimiento, del tipo de cosechadora, de la distancia medio de tiro, velocidad de ida, tiempo de enganche, tiempo de desenganche, estamos hablando de los remolques, tiempo de posicionamiento, tiempo de cambio de remolque, ¿no? Y bueno, después se plantea nuevamente como que la velocidad tiene que ser estrictamente mayor o igual a 0, pero bueno, se puede aproximar como modelo matemático como mayor o igual. Bueno, aquí vemos una vista general del remolque o de un remolque. Si ese remolque se despliega, vamos a ver que utiliza metal tanto en todas las paredes como en el piso. Entonces, evidentemente, si nosotros logramos para un remolque, una capacidad de carga de un remolque, minimizar la cantidad total de metal requerida para construirlo, considerando las restricciones que tienen que ver con el remolque, ancho permitido, largo permitido, etcétera, pues entonces tendremos el costo mínimo asociado a construir el remolque, o tendremos algo proporcional al costo mínimo asociado. Nosotros vamos a buscar la manera de descomponer la tarea en elementos componentes. Pues, ¿qué ocurre? Que los parámetros para optimizar la carga, según el modelo matemático conceptual que vimos, va a depender de la optimización de los parámetros constructivos del remolque. Por lo tanto, hace falta una tarea que sea optimización de parámetros constructivos. ¿Qué pasa? Que los parámetros constructivos óptimos desde el punto de vista del gasto mismo de la construcción de remolque no necesariamente se asocian con la mejor solución para el sistema completo, por lo que se discretizan los valores de capacidad de carga. Para que cada valor discretizado se optimiza los parámetros constructivos para esa capacidad de carga, se generan funciones de aproximación
de esos parámetros constructivos óptimos dependientes de la capacidad de carga, y esa información pasa al modelo de optimización de la capacidad de carga. Se optimiza la capacidad de carga incluyendo el parámetro capacidad de carga, porque ya es posible calcular el costo asociado a esa capacidad de carga, y bueno, y se genera un conjunto de opciones para diferentes distancias de los bloques agrícolas al centro de su procesamiento. Los que pasan en calidad de propuesta para seleccionar aquellos conjuntos tractivos que realmente le conviene seleccionar a la empresa agrícola, considerando todos los factores, incluyendo la diversidad de conjuntos tractivos que son admisibles y otros parámetros que tienen que ver con la concepción misma de la transportación para la empresa. Bueno, aquí se expresa el modelo matemático para minimizar los parámetros, optimizar los parámetros constructivos, que tienen que ver con minimizar el área para una capacidad de carga dada con las restricciones. Esta es una tarea clásica o la generalización de una tarea clásica que se estudia en análisis matemático cuando se estudia optimización con restricciones. Es decir, que esta tarea es clásica, es elemental, la reciben todo ingeniero en su formación como ingeniero. Y la selección del conjunto tractivo a utilizar es una tarea típica de selección de los conjuntos de equipos tractivos, donde cita KJ la selección del conjunto tractivo con los gastos intrínsecos totales. Entonces se minimizan los gastos intrínsecos totales para toda la empresa, considerando que no puede sobrepasar más allá del número de conjuntos tractivos que establezca la empresa, sabiendo que se puede seleccionar o no seleccionar una determinada propuesta de conjunto tractivo para toda la empresa. Es decir, una tarea clásica de selección de opciones. Bueno, pasamos a ver otro ejemplo de aplicación que también, al igual que todos los anteriores y los próximos también, han sido objeto de tesis de doctorado ya defendida. En este caso, se trata de una tarea que preocupa a los matemáticos e ingenieros en toda la historia de la matemática e ingeniería, y es la mejor manera de distribuir y cortar piezas en superficies poligonales. En particular pueden ser rectangulares, a partir de un conjunto de piezas y sus cantidades de configuración irregular. Entonces se requiere distribuir de la mejor manera, con el máximo aprovechamiento del material, asegurando el conjunto de las restricciones tecnológicas, distribuir tecnologías apropiadas para su corte por la tecnología dada, asegurando el máximo aprovechamiento del material y satisfaciendo las restricciones de carácter tecnológico. Entonces bien, la variable de coordinación sería la configuración geométrica y especificaciones técnicas de cada una de las piezas que deben ser producidas en el periodo. La materia prima, es decir, la chapa o materia prima original para garantizar los volúmenes de producción, incluyendo la recortería proveniente de procesos precedentes. Es decir, que estamos hablando de piezas poligonales en las que se van a cortar las piezas demandadas. Lote de pieza a producir por unidad de tiempo, grado de prioridad de la pieza en el lote, tecnología de corte a emplear, porque diferentes tecnologías presuponen diferentes parámetros, en particular para la distancia pieza a pieza, pieza a borde y otros indicadores. Disponibilidad de máquinas de corte de acuerdo a la tecnología. Las variables de decisión, bueno, ubicación por coordenada de cada pieza en la chapa correspondiente.
y recorrido de la herramienta de corte, ya durante el corte, posterior a la distribución. Indicadores de eficiencia. En primer lugar, máximo aprovechamiento del material utilizado en el proceso. Y otras, como es mínima trayectoria del útil de corte para cada opción de distribución, según las restricciones impuestas por la tecnología de corte empleada. Máxima satisfacción del fabricante por la solución propuesta, incluyendo la introducción de posibles ajustes a la misma. Y máxima satisfacción de las restricciones impuestas por las variables de coordinación no formalizables. O sea, aquí entran parámetros que tienen que ver con la experiencia del ingeniero que está a cargo de la tarea de planeación del proceso productivo. Variables intermedias, área efectiva de la chapa, código de piezas ubicadas, aprovechamiento del material, tiempo de recorrido del útil en función de los parámetros tecnológicos, consumo del recurso tecnológico, por ejemplo, el oxígeno para cortar, configuración de recorte después de la distribución, presencia de bucle en las esquinas pronunciadas, por ejemplo, perímetro de trayectoria de corte del útil. De tal manera, el modelo matemático conceptual para enfrentar la tarea estudiada tiene que ver, por un lado, con la minimización del material no aprovechable de la chapa, es decir, máximo aprovechamiento de la chapa. Y tiene que ver con los gastos asociados al corte por la tecnología seleccionada, asegurando el conjunto de restricciones geométricas para la ubicación mutua entre las piezas, donde se destaca también los nodos que definen cambio contorno-contorno, lo cual resulta importante para el corte posterior, y las restricciones a las posibles trayectorias de corte. De tal manera, la tarea de optimización asociada, formalizada como modelo de Chebyshev, se requiere minimizar la máxima diferencia entre valores deseados o ideales con respecto a los calculados, tanto para el aprovechamiento de la chapa como para los gastos que tienen que ver con la tecnología de corte dada, es decir, el recorrido del útil de corte y su eficiencia, asegurando el cumplimiento de todas las restricciones. Aquí, bueno, se detallan las variables, función objetivo que caracteriza la efectividad del recorrido de corte, valor ideal que puede alcanzar la función objetivo por el recorrido del corte, ahí además el peso. Pasamos a otra aplicación de la estructura dispersa conciliada, en este caso para la conciliación de regímenes térmicos y de deformación del acero en talleres de laminación. Se parte del supuesto que existe un sistema computacional por el cual se puede realizar la síntesis y las calibraciones de los molinos de laminación, y que de paso también permite, para un mismo esquema de calibración, permite minimizar el grado de dificultad en laminar los perfiles, pero entre otras cosas permite también elaborar funciones que relacionan la energía consumida en laminar una tonelada de acero como función de la temperatura y la productividad con la que se esté trabajando. Y por otra parte, se considera que existe también otro sistema que debe elaborar el régimen térmico del horno de calentamiento que recibe el metal o sea, que entrega el metal al laminador, y minimizando de tal manera la energía en calentar y deformar posteriormente cada tonelada de palanquilla procesada. Como resultado, se formula la tarea de conciliación del régimen de deformación y el régimen de calentamiento en un taller de laminación de perfiles.
en la que se plantea como objetivo la minimización de la energía total en el horno y en el molino de laminación, es decir, en calentar y en deformar 1 tonelada de palanquilla, asegurando, bueno, que la diferencia de temperatura entre superficie y centro sea menor o igual a la establecida y que además no superar la temperatura de la superficie. ¿Qué ocurre? Que esto se utiliza en solucionar el problema. Algunos de los métodos de la programación no lineal, lo cual se podrá ver en el área, en la parte correspondiente o en el tema correspondiente del curso. Pero bien, según vemos, a partir de aquel análisis, pues queda formulada una tarea de optimización mediante una estructura disperso-conciliada. Hasta aquí el análisis de sistemas cuya estructura puede ser establecida como disperso-conciliada. En la próxima clase pasamos al estudio del análisis de tareas de mayor complejidad, para las que se requiere sistema con estructura jerárquico-participativa.